Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora Rivera. Buenos días, señorías. Al contrario que mi compañera, la senadora Caballero, y, por supuesto, aparte del respeto personal que le tengo a usted, como a cualquier otra persona, yo no le puedo felicitar, por supuesto, por su nombramiento, porque Vox se ha opuesto frontalmente a su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea, porque, a nuestro juicio, usted no merece el cargo que hoy ostenta, en absoluto. Por varios motivos. En primer lugar, porque no ha dado usted unas explicaciones, a nuestro juicio, válidas ni suficientes acerca de todo lo que ha hablado con mi compañera Caballero y algunas cosas que yo le preguntaré. No solamente por eso, sino por su nefasta gestión al frente del Ministerio de Transición Ecológica. Señor Gordillo, sí, perdón. No es objeto de la Comisión la gestión en el Ministerio de Transición Ecológica como consecuencia del nombramiento de la comisaria europea. Por lo tanto, le ruego se ciña al objeto de la Comisión. Muchas gracias, señor presidente. Pues en ese caso, y puesto que no puedo nombrar ni su gestión en la DANE ni el apagón, pues voy a ir directamente a las relaciones con el señor Víctor de Aldama, con el señor Koldo, con doña Begoña Gómez y con el señor Hidalgo y con tantos otros que han estado, en este tejemaneje organizado por personas cercanas al Partido Socialista al que usted pertenece, mientras morían más de 100.000 compatriotas nuestros y mientras estábamos los españoles recluidos ilegalmente en nuestras casas. Vamos a ver, vamos a empezar, señora Rivera, con el rescate de Europa. ¿Usted conoce al señor Koldo García Izaguirre? El señor Koldo García acostumbraba a acompañar al ministro José Luis Ábalos y, como tal, efectivamente, al igual que sus conductores o sus guardaespaldas, sé quién es. Si lo que me pregunta es si he tenido ocasión de hablar alguna vez con él, creo que no. Creo que ni siquiera buenos días. Tres teléfonos más, doña Nadia Calviño, doña Reyes Maroto y el suyo, para realizar gestiones en favor del rescate a Air Europa. Como usted sabe perfectamente, y para quienes ven esta comisión se lo diré, el rescate de Air Europa tuvo una parte fundamental, tuvo una participación fundamental el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el llamado FASE, que proveyó de 475 millones de euros para el rescate de esta aerolínea. Y este fondo de ayuda estaba participado por el ministerio del cual usted era titular. El señor Aldama llamó a Koldo, el señor Koldo García Izaguirre, el 3 de septiembre para advertirle que el señor Hidalgo, el propietario de Air Europa, estaba tomando medidas alternativas para agilizar el rescate. Y en sus palabras textuales dijo: está jodido, muy jodido el tema, se está buscando la vida, y acaba de llamar a Begoña. Begoña es la esposa del presidente del Gobierno, esa señora que usted ha descrito como una persona que se interesa por muchos proyectos, entre ellos este, según parece. Bien, entonces yo le pregunto, ¿a usted le habló el señor Sánchez, presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, esposo de Begoña Gómez, en alguna ocasión del rescate de Europa? Sobre la situación de las líneas aéreas, en general de los grandes operadores de las empresas estratégicas de la economía española, tuvimos ocasión de hablar en el Consejo de Ministros y durante el proceso de desescalada en varias ocasiones. De hecho, la creación de ese fondo de solvencia, de ayuda a la solvencia de los grandes operadores, de las grandes empresas estratégicas para la economía española, trabajamos intensamente para crear un fondo a través de decreto ley, siguiendo las recomendaciones, las orientaciones, los criterios fijados por la Comisión Europea, y esa convocatoria, la creación de ese fondo, a la que pudieron presentarse un número muy importante de empresas y que, gracias a la disposición de esos recursos, nos permitió salvar una de las brechas económicas más importantes de nuestra economía, contó con el aval
de la Comisión Europea. Y en ese contexto, en el contexto de la creación del fondo, la orientación del fondo, la identificación de qué tipo de empresas eran empresas estratégicas, cuáles eran los sectores más afectados, cómo combinar ayudas a la pequeña y mediana empresa, al sector hotelero, cómo trabajar con las comunidades autónomas en la pequeña escala, pero cómo trabajar de forma concentrada y de forma especializada a través de la SEPI en las grandes empresas. Tuvimos numerosas ocasiones de Claro, compartir criterios en el eso nadie Consejo lo de duda, Ministros. pero yo concretamente lo que le he preguntado si le habló el señor Sánchez del rescate de Europa. Claro, tenga usted en cuenta, señora Rivera, que el rescate de Europa estuvo protagonizado en gran parte por don Víctor de Aldama, que no hace falta cualquier persona informada, y todos los senadores aquí presentes lo sabemos, y gran parte de los españoles, bueno, pues es un factor, bueno, digamos, de muy dudosa legalidad en todo esto, ¿no? Y puesto que el señor Víctor de Aldama fue el factor de este rescate en gran parte, yo le pregunto a usted concretamente si usted participó con el señor Aldama en alguna ocasión de alguna gestión para el rescate de Europa, puesto que el señor Aldama estuvo en todo este rescate, e insisto una vez más, como protagonista principal. ¿Usted hizo alguna gestión con el señor Aldama para este rescate, concretamente? Me lo ha preguntado su compañera. No es que no haya hecho ninguna gestión, es que la única conversación en persona que yo recuerdo con el señor Aldama fue en el contexto del trabajo de esa voluntad de recuperación de la actividad turística en el ámbito rural que el señor Javier Hidalgo me presentó el 1 de julio. No he hablado con el señor Aldama de ningún otro asunto. Y personalmente, físicamente, no me he vuelto a encontrar con el señor Aldama nunca jamás. Así que difícilmente podíamos hablar de Europa. Por lo demás, del rescate de Europa no he hablado con nadie. ¿Y usted sabía que el señor Aldama era parte fundamental de todo este, bueno, de todo este asunto del rescate de Europa? ¿Sabía usted que el señor Aldama era parte? Porque era evidente, ¿no? El señor Aldama era el correveidile entre el señor Hidalgo y otros muchos miembros del Partido Socialista y del Gobierno. ¿Usted nunca llegó a sospechar que el señor Aldama estuviera haciendo gestiones en este sentido? Jamás. Nunca, ¿no? Bueno, yo espero que no, en fin, como la UCO y a la que parece ser que el Gobierno del señor Sánchez está empeñada en desposeer de sus funciones, sigue adelante con sus investigaciones. Yo espero que no haya ningún documento, ni ningún WhatsApp, ni nada que desmienta sus palabras. Yo espero que, si así fuera, pues usted dimita de sus cargos en la Comisión Europea. Pero bueno, porque cada día nos sorprenden con una cosa nueva, sobre todo el señor Aldama, que el otro día nos dio una tarde memorable. Vamos a ver. ¿Y con el señor Hidalgo qué relación tenía usted? ¿Tuvo algún tipo de relación? ¿Hizo usted alguna gestión con el señor Hidalgo para el rescate de su propia aerolínea? No, con el señor Hidalgo solamente tuve ocasión de reunirme aquel día, no lo conocía antes, no había coincidido nunca antes y no volvimos a hablar. Es una reunión, como le decía, en la que el señor Hidalgo manifestó su convicción de que una empresa como Globalia debía buscar nuevas líneas de trabajo en el ámbito del sector turístico, en el ámbito vacacional, y que, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo y de otros actores que estaban preocupados por el golpe que para el sector turístico global había representado el confinamiento y la COVID, pensaba que había una oportunidad de trabajar en proyectos que permitieran recuperar pueblos pequeños y concentrar esa oferta en este sector. Lo cierto es que de aquella reunión se derivó cero resultados, porque a pesar de que la idea, a mi juicio, sonaba interesante y atractiva y podía tener un papel importante para una muy buena parte de las iniciativas que pudieran desarrollarse en ese turismo de interior en un país tan maravilloso como el nuestro, nunca se llegó a presentar nada, nunca llegaron a presentar ningún proyecto, nunca se presentaron a ninguna convocatoria y nunca más volví a saber del señor Hidalgo. Muy bien, mire, de todos modos, verá, volviendo al señor Aldama, hombre, yo no digo que no la crea usted, ¿no?, diciendo que tuvo una relación, digamos, muy superficial con él, ¿no?, porque el hecho es que el señor Aldama
socio de don Javier Hidalgo, del que estamos hablando, pues le envía a usted un WhatsApp y dice: soy Víctor de Aldama, socio de Javier Hidalgo, que estuvimos el otro día con usted y su equipo viendo los proyectos de la España vacía. Y responde usted: hola Víctor, con cierta familiaridad. Estoy en el Congreso. Sí, por favor, id hablando con mi equipo. Entonces, claro, yo no sé, yo infiero del tono, digamos, de confianza, ¿no?, que se describe aquí, pues que usted tenía algún tipo de relación un poco más intensa de la que usted reconoce, ¿no?, con el señor Aldama. Pero esto es una apreciación mía personal, ¿no? Y el equipo al que hace mención usted, ¿a quién lo componía? ¿Con quién tenía que hablar el señor Aldama cuando usted le responde? Sí, mire, le agradezco mucho. Como decía antes, efectivamente yo reconozco esas transcripciones de estos mensajes que yo diría que son autoexplicativos, pero en esa... Hombre, según se en mire. El sentido, claro, según se mire, porque claro, usted lo mira de una manera y a mí me parece que son autoexplicativos en la contraria. Yo creo que el señor Aldama me trate de usted, ni siquiera sepa que mi apellido es con B, que en los meses más duros de la crisis del sector turístico y presentándose como socio de Javier Hidalgo una semana después de la reunión, cuando habíamos quedado en poder evaluar de qué proyecto estaban hablando y poder ver hasta qué punto encajaban en las convocatorias que pudieran hacerse por parte del Ministerio, pues no es muy preciso y como bien se ve de la transcripción de esos mensajes, acaba en ningún sitio. Dicho lo cual, esos equipos en el Ministerio evidentemente son los equipos que trabajaban en reto demográfico. En un determinado momento se interesaron por saber cuáles eran las convocatorias que podían salir al hilo de los programas de transición justa en zonas rurales afectadas por el cierre del carbón. Pero insisto en el dato más importante: ni proyecto, ni datos, ni convocatorias a las que se presentaran, ni siquiera un resumen de nada que pueda permitirnos entender que contaran con un programa específico que fuera viable. Muy bien, pero claro, verá ustedes que, claro, sí, efectivamente el señor Aldama se refiere a usted, claro, una ministra del Gobierno de España, ¿no?, pues hablándole de usted y tal, ¿no?, es natural. El que le trata con familiaridad es usted a él. No él a usted. Él a usted se dirige con todo el protocolo que por haber, ¿no? Que, por cierto, no sé qué hace el señor Aldama con su teléfono. Por lo visto se lo dio Koldo, como le he dicho antes. Y estaba el señor Koldo autorizado para darle el teléfono de una ministra al señor Aldama, porque, hombre, yo qué sé, en fin, antes en la vida cotidiana, ¿no?, siempre se pide permiso. Oye, ¿puedo darle tu teléfono a...? Entonces, no sé, es un poco raro, ¿no? Pero bueno, que ya le digo, que la familiaridad era de usted hacia el señor Aldama, no del señor Aldama hacia usted. Pero bueno, esto es una cuestión de matiz. Yo le quería preguntar muy concretamente, porque claro, el formato de esta comisión pues no me permite profundizar mucho, pero sí le preguntaría una cosa muy concreta. ¿Usted participó, favoreció, influyó en algún sentido en las negociaciones entre la SEPI, entre el organismo dependiente del Ministerio que tenía capacidad decisoria para esto, y el rescate de Europa, al igual que, según parece, influyeron otros miembros del Gobierno, o la misma esposa del presidente del Gobierno, ¿no?, doña Begoña Gómez? Porque el señor Aldama dice que el señor Hidalgo se enfadó mucho y que dijo que iba a llamar a doña Begoña Gómez, como sí parece ser que hizo, ¿no? Por eso le pregunto que si usted participó, favoreció, influyó en algún sentido en estas negociaciones. Usted me pregunta, si lo entiendo bien, tres cosas diferentes. Una, ¿por qué el señor Aldama tenía mi teléfono? Yo creo que es una pregunta pertinente, pero no se la puedo contestar, porque no lo sé. Él dice que se lo dio el señor Koldo. Yo no sabía que el señor Koldo tuviera mi teléfono. Así que quizá le pueda preguntar al señor Koldo o al señor Aldama por qué reparten teléfonos ya me gustaría. Que no les tocan. Bueno, quizás se lo pregunte el juez. Pero no creo que repartir un teléfono, que dar un teléfono, sea un delito. Y sí creo que no es un cualquiera el que llama. Llama a un señor con el que me he reunido la semana anterior, acompañando al consejero delegado de Globalia, interesado en recuperar la actividad económica turística vinculado a la España rural. Por tanto, sí,
creo que es pertinente contestar en un momento como aquel, como digo, particularmente duro para España y el sector turístico, y presentándose con la credencial de es a quien Javier Hidalgo le ha encargado que ponga en marcha ese proyecto. Así que, insisto, por razones obvias de coherencia, corresponde contestar. Comenta o pregunta por otro asunto, y es si es razonable que la SEPI y que el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas para la Economía Española otorgara esa ayuda a Air Europa. Mire, ese fondo al que usted alude ha otorgado ayudas a más de 20 compañías estratégicas para la economía española, entre las que se incluyen algunas de las compañías más importantes de este país. Se incluye Otusa, se incluye el Grupo Juliá, se incluye Ernostrum, Tubos Reunidos, Técnicas Reunidas, Esperia, Volotea, muchas compañías, por cantidades importantes. Y en todas ellas también se interesó personalmente la señora Begoña Gómez por todos estos rescates. Eso, hasta donde yo sé, son comentarios hechos por el señor Víctor de Aldama y por la prensa. No tengo ni idea de qué es lo que hizo la señora Begoña Gómez. Hasta donde yo conozco a la señora Begoña Gómez, lo que me dicen, ha sido una persona sumamente prudente y discreta y no ha participado en decisiones del Gobierno porque obviamente no forma parte del Gobierno. Pero no es esto por lo que me está preguntando. Me está preguntando por cómo se otorgaron esas ayudas. Y yo le puedo decir que esas ayudas se otorgaron con la máxima prudencia, con la máxima responsabilidad, con la información técnica sobre los aspectos financieros y contables evaluados por la SEPI, con la ayuda de consultorías externas y de un servicio jurídico externo y, evidentemente, con la vocación de resolver una situación crítica que ojalá hubiera sido la forma de actuar por parte del Gobierno de España en ocasiones anteriores, en crisis anteriores. Pero en esta ocasión, afortunadamente, pudimos disponer no solamente de la voluntad de nuestro país de salir adelante, sino también de la voluntad de la Unión Europea de rescatar la economía de la Unión Europea de la mejor manera posible. Por tanto, se adoptaron las decisiones que permitían la convocatoria hecha a propósito de la creación de este fondo y que nos facilitó el que un buen número de las grandes empresas españolas, con un buen número de trabajadores españoles, cuyo trabajo dependía fundamentalmente de la rápida recuperación de estas economías. Disculpe que le interrumpa, pero sí, todo esto ya lo sabemos. Por supuesto que era necesario ayudar a toda la economía nacional, pero yo no me refiero al qué, yo me refiero al cómo y al quiénes, porque es que comprenderá usted que en un asunto en el que está implicado hasta arriba el señor Aldama, el Coldo, el otro, y con comisiones como lo que estamos investigando aquí, en esta comisión de investigación, pues naturalmente todas las sospechas pues van en un mismo sentido, ¿no? Y ya sabe usted que aquí esto no es un tribunal penal, esto es una comisión de investigación que resuelve de responsabilidades políticas, ¿no? Entonces, aquí los indicios van en un sentido, los ponemos bueno, pues los compartimos, yo le pregunto a usted, y claro, pero usted me contesta que sí, que se hizo todo lo posible desde el Gobierno por rescatar la economía, las líneas aéreas, no sé qué, eso ya lo sabemos. La cuestión es cómo se hizo, porque aquí hubo gente que se enriqueció, presuntamente, con comisiones derivadas de estas ayudas. Al final la ayuda se concedió en unas condiciones que, desde luego, a nuestro juicio no están ni muchísimo menos claras, y eso es por lo que nosotros le preguntamos, no para que me cuente usted aquí pues los muchos esfuerzos que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez, por cierto, con poco éxito, para reactivar la economía nacional. Y si quiere usted hacerme alguna observación, por supuesto, yo encantado de que me la haga, y pasamos, si no le parece mal, a otro asunto. Si usted quiere hacerme alguna observación, pues... Bueno, sí, dado que usted me invita a hacer observaciones, hago dos observaciones. Yo diría que con bastante éxito por parte del Gobierno, si no, no tendríamos las cifras de crecimiento del PIB, del empleo y el interés inversor en España de los que disponemos en este momento, liderando a las economías occidentales. Y también hago otra observación a su pregunta. Ya sé
que usted quiere escuchar otra respuesta, pero es que lo he dicho ya unas cuantas veces. No tuve nada que ver. No, quizá convenga que en esa preocupación que ustedes sienten por esclarecer la verdad, por poder hacer un seguimiento en su comisión de investigación y sus tareas, concentren el esfuerzo en entender qué es lo que cuenta de verdad y de mentira el señor Aldama y no cuestionar cosas que, por mucho que repitamos, parece que caen en saco roto porque tenemos menos credibilidad que él, ¿o qué? No sé, no lo entiendo. Es la parte que no entiendo de su intervención. Señora Rivera, yo dos observaciones en cuanto a quién creo o no creo. Mire, entre el señor Aldama y el señor Sánchez, pues sinceramente no sé, porque yo, señor Sánchez, durante toda su trayectoria, lo que ha hecho es mentir en todo momento. Y en cuanto a esa España que el señor Sánchez ha impulsado después de la pandemia y tal y cual, le recuerdo a usted, señora Rivera, que los españoles tienen como misión imposible obtener una vivienda, que los trenes en España es un auténtico caos, en fin, que en España pues adolecemos de muchísimas carencias que no tienen en otros países. Por lo tanto, no saquen ustedes tanto pecho en el gobierno de Sánchez, porque es un auténtico desastre. Cifras macroeconómicas que son discutidas por otros organismos y nada más, porque la vida cotidiana de los españoles es infernal, señora Rivera. Por no hablar de lo que el señor presidente me ha advertido que no debo, ¿no? De algún apagón que nos quedan ustedes sin luz. Señor Gordillo, le queda un minuto, por favor. Muchas gracias, muy amable, señor presidente. Bien, pues como me queda un solo minuto, pues bueno, que yo creo que son menos 5, pero en fin, si usted lo dice, señor presidente, vamos a ver. Señor Gordillo, no cuestione un cronómetro, es algo muy objetivo, de verdad. Se lo puedo enseñar. ¿Será que mi reloj va con retraso, señor presidente? Eso es una metáfora. Vamos a ver. Bueno, en cuanto a la licencia de hidrocarburos a Villafuel, pues nosotros consideramos que en otra ocasión quizá tenga usted alguna ocasión de explicarnos algo. Evidentemente no tengo tiempo para ello, porque Villafuel no era una sociedad cualquiera, la sociedad de Aldama, la que encargaba de pagar alquiler de chalés de Ábalos y su familia, con doña Carmen Pano, suegra del señor Aldama, que llevaba bolsas de basura llenas de dinero, al parecer, a la sede del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Y una observación, señora Rivera, verá, usted se ha referido al señor Abascal al final de la intervención de mi compañera María Caballero. Y mire, dice usted que es como si el señor Abascal llamara o no llamara, al hilo de lo de Delci. Mire, el señor Abascal lo que no hace es darse por enterado de la visita a España, como hizo el señor Sánchez, de una delincuente internacional y no ponerlo inmediatamente en conocimiento de las autoridades para que sea detenida inmediatamente, que es lo que hizo al parecer, y vuelvo a decir al parecer, el señor Sánchez. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señorías.